Manuel José, me acaban de comentar de que ya podemos partir, así que... Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. En nombre de SOFOFA queremos agradecer la participación de todos quienes nos acompañan esta mañana en este importante seminario sobre el Acuerdo de Escazú y sus implicancias para Chile. Quisiera partir saludando a los panelistas que hoy día nos acompañan, a la señora Valentina Durán, directora ejecutiva del CEA, al señor Rodrigo Benítez, al señor Sebastián Valdés, al presidente del Comité Internacional de SOFOFA, Charles Kimber, y a Iván Cheuquelaf, director de Desarrollo Regional y Gremios de SOFOFA, y a todas las consejeros y consejeras y empresarios que nos acompañan esta mañana. Recientemente el presidente Boric firmó el acuerdo de Escazú y con esto se inicia el proceso de aprobación parlamentario, un acuerdo que tiene una larga trayectoria y sobre el impacto, las implicancias que este acuerdo puede tener para Chile es que queremos conversar esta mañana con destacados panelistas. Y para dar inicio a nuestra actividad, quiero dejar con ustedes a Charles Kimber, quien dará las palabras de bienvenida a este seminario. Charles, por favor, el piso es todo tuyo. Hola, gracias Manuel José y muy buenos días a todos los que están asistiendo a este webinar organizado por SOFOFA, que como dice Manuel José hemos denominado Acuerdo de Escazú, implicancias para Chile. Y especialmente vuelvo a saludar a Valentina Durán, directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, a Sebastián Valdés, ex ministro del Tribunal Ambiental de Santiago y director de la consultora Gisling y compañía, y a Rodrigo Benítez, ex subsecretario del Medio Ambiente y socio del estudio jurídico de Schultz Carrasco Benítez, abogado, y también a Iván Cheuquelaf, que es el director de Gremios Sectoriales y Desarrollo Regional de SOFOFA y quien va a ayudar a moderar este panel. Con este webinar queremos conversar y conocer un poco más sobre este acuerdo de Escazú. Este es un tratado internacional que recientemente fue firmado por el propio presidente de la República, señor Gabriel Boric. La firma de este tratado se hizo el 18 de marzo y con eso se da inicio a lo que va a ser un proceso legislativo donde se tendría que llevar para aprobación en el Congreso Nacional. Y así va a ser la institucionalidad la que va a decidir la ratificación formal del acuerdo de Escazú. El acuerdo ha sido noticia en las últimas semanas, no solamente por la firma, sino que también porque hace unos días se llevó a cabo la primera conferencia de las partes del acuerdo que se llama COP1 de este tratado. Y por lo tanto creo que es motivo importante de debate y de que el sector empresarial también, no solamente como empresa, sino que como ciudadanos, participemos de este debate público. Es muy oportuno, por lo tanto, este seminario y poder contar con la mirada de actores que han estado muy relacionados y que están muy relacionados con materias medioambientales y también con el quehacer empresarial y desarrollo del país. Y creo que nos van a ayudar sus puntos de vista y su conocimiento a comprender un poco más el contenido y el alcance que tiene este tratado. El tratado se enmarca en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y se presenta como el primer tratado de asuntos ambientales en la región. Es un acuerdo, como dije, internacional, aborda determinados derechos de acceso en materia ambiental, derechos de acceso a la información ambiental, derechos de acceso a la participación ciudadana en materia ambiental y derechos de acceso a la justicia para resolver controversias medioambientales. Estoy seguro que nuestro panel va a hacer un trabajo mejor que el que puedo estar haciendo yo, tratando de resumir esto. Pero vuelvo a insistir que como personas, como ciudadanos, y en particular desde el mundo gremial, tenemos la oportunidad de participar de esta discusión. Es importante tener un mejor conocimiento del instrumento, ver cuáles son las oportunidades que el instrumento ofrece, como también qué prevenciones o temores, y podamos en esta conversación también manifestar algunos de ellos. Queremos avanzar hacia un desarrollo sostenible,
en ese sentido, estamos contribuyendo desde SOFOFA con la elaboración de un informe de la Mesa de Medio Ambiente de SOFOFA, que se llama Un Desarrollo Sostenible, que es un documento en el cual proponemos 31 medidas en dicha línea del desarrollo sostenible. No estamos indiferentes a la responsabilidad que tenemos de participar en la construcción de un mejor desarrollo. Es responsabilidad de todos el asegurarnos que la implementación de este tipo de instrumentos se realice de la mejor forma posible. Esto no es algo que lo implementan terceros, tenemos que involucrarnos, participar y también tomar los resguardos para poder cumplir de manera satisfactoria con sus objetivos. Así que un gusto verlos y muchas gracias Valentina nuevamente, Iván y el resto de los expositores por educarnos en esta materia. Perfecto, muchas gracias Charles por las palabras de apertura y bienvenida. A continuación, y para ya entrar en tierra derecha, quiero dejar con ustedes a Iván Chekilaf, quien va a presentar en extenso aquí a nuestros panelistas, y daríamos entonces inicio a este seminario sobre el Acuerdo de Escazú. Iván. Muchísimas gracias, Manuel José. Nuevamente le agradecemos la disposición a los panelistas, a Charlie Kimber, por haber dado las palabras de bienvenida, a nuestros panelistas que han aceptado estar el día de hoy para abordar esta importante materia que se va a empezar a discutir ya prontamente en el Congreso Nacional, la aprobación del Tratado Internacional denominado Acuerdo de Escazú. Quisiera comenzar, antes de pasar a la entrevista, hacer una breve presentación de cada uno de nuestros panelistas. El día de hoy nos acompaña la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán Medina. Ella es abogada de la Universidad de Chile, con un magíster en Derecho Ambiental impartido conjuntamente por la Universidad de París, uno Panthéon-Sorbonne y la Universidad de París, dos Panthéon-Assas. Es profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y hasta antes de asumir como directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, era directora del Centro de Derecho Ambiental. En el ámbito profesional ha ejercido como abogada, asesora y consultora ambiental para diversas instituciones privadas y públicas, nacionales, extranjeras e internacionales. Participó como experta de las negociaciones del Acuerdo de Escazú. También nos acompaña el día de hoy el abogado Rodrigo Benítez Ureta, ex subsecretario de Medio Ambiente, miembro de la Comisión Asesora Presidencial para el estudio de una reforma del sistema al sistema de evaluación de impacto ambiental en el año 2014, en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Abogado socio en Schultz Carrasco Benítez Abogados, se desempeña en asesoría estratégica para la evaluación ambiental de proyectos de inversión en áreas como minería, energía, infraestructura y agroindustria. Y finalmente también nos acompaña en este panel de conversación Sebastián Valdés de Ferrari, ex ministro, licenciado en Ciencias del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, ingeniero comercial, economista, PhD en Economía de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, director en consultoría en Gislin y compañía, y asesor de empresas en materias de compliance ambiental, due diligence, CIA y sustentabilidad. Es experto en sustentabilidad empresarial con experiencia de más de 25 años trabajando en las materias tanto estratégicas como normativas, legales, técnicas, económicas, sociales, operativas y comunicacionales de la sustentabilidad en los ámbitos privado y público. Bueno, esos son las tres personas que nos acompañan el día de hoy en el panel de conversación, y quisiéramos comenzar esta ronda de conversación con una pregunta general para luego pasar a preguntas individuales que le vamos a hacer a cada uno de los panelistas. La primera pregunta, que es la pregunta general, quisiera partir con la directora ejecutiva del SEA, y consiste en la siguiente, es la misma para todos. La pregunta es, ¿necesitamos ratificar el Acuerdo de Escazú? ¿Cuáles son las razones? Nos interesa conocer su opinión respecto de las ventajas y las desventajas de su ratificación, considerando tanto lo favorable como lo beneficioso en el plano de los derechos de acceso, como tanto en el impacto económico que pudiese generarse debido a la generación de un eventual escenario de incertidumbre que pudiese afectar la inversión. Yo creo que esas son las principales
preocupaciones que quizás hay en el foro, y quisiéramos que los tres nos pudiesen compartir su mirada respecto de esta pregunta. Directora, por favor. Ahí está. Muchas gracias, Iván. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación. Sinceramente, es el primer webinar en el que participo como directora ejecutiva del servicio y estoy muy contenta de poder compartir estas reflexiones con Sofofa y, por supuesto, saludo a los panelistas, a Sebastián, a Rodrigo y a todos los representantes de Sofofa que están esta mañana. Bueno, dicho esto, como académica, es público que he sostenido la necesidad y la importancia de firmar en su momento y luego de adherir al Acuerdo de Escazú. Lo he dicho por escrito, en textos escritos con Constant Delegates, quien hoy día está en el Ministerio de Medio Ambiente, lo he dicho verbalmente, en su momento en el Senado, inclusive y en decenas de foros, la verdad. Y hoy, como directora ejecutiva del servicio, he sido designada por el presidente Boric, aquí presente como pueden ver, quien asumió el compromiso de adherir al Acuerdo de Escazú y ya ha sometido esta decisión al Congreso Nacional. Y por lo mismo es que yo asumo en la dirección ejecutiva del servicio con 3 lineamientos que quiero que sean el legado de mi gestión y que quiero compartir esta mañana con Sofofa y con quienes escuchan. En primer lugar, una gestión de excelencia técnica y apegada a la normativa. Esto incluye la búsqueda permanente de unificación de criterios para dar confianza tanto a inversionistas como a la ciudadanía. Todos necesitamos confianza y certeza. En segundo lugar, iniciar la implementación progresiva de los lineamientos del Acuerdo de Escazú, que es el tema, ¿no es cierto?, de esta mañana. Y en ese sentido, vamos a poner todas las energías y esfuerzos de las distintas divisiones del servicio en ir avanzando progresivamente en cumplir con estos lineamientos, es decir, que tiene que ver con la implementación plena y efectiva de estos derechos de acceso, como decía Iván, ¿no es cierto?, a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales. Y el tercer lineamiento, y perdónenme que vuelva un poco atrás, es iniciar también la incorporación de las consideraciones de cambio climático conforme a la nueva ley, marco, que pronto va a ser promulgada y publicada, y en el marco, ¿no es cierto?, de la situación de crisis climática que enfrentamos y de la que estamos todos conscientes esta mañana. Entonces, en ese sentido, en relación con las preocupaciones, con el eventual escenario de incertidumbre, yo creo que hay distintos factores de incertidumbre en este momento, ¿no es cierto? Y uno de ellos es la crisis climática y la crisis ecológica. También, evidentemente, estamos todos enfrentados a que estamos ante una discusión constitucional. Y entonces, hay ciertas cosas que pueden cambiar. Pero yendo derechamente a ser parte del Acuerdo de Escazú, yo quisiera señalar que aquí ha existido una política de Estado consistente desde el 2012, en primer lugar con la decisión de Santiago del 2012 en el marco de Río +20, de iniciar un trabajo con los países de América Latina y el Caribe en miras a desarrollar algún tipo de instrumento en relación con el principio 10 de Río. Y en ese sentido, había una política de Estado transversal a los distintos gobiernos que se fueron sucediendo del 2012 en adelante, y en ese marco todos los sectores y los gremios fueron escuchados entre cada ronda de negociación por el Ministerio del Medio Ambiente. Me tocó también participar como académica en algunas de esas reuniones. Los derechos de acceso se relacionan con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que busca asegurar instituciones sólidas y Estado de Derecho. ¿Para qué? Para la paz y para el desarrollo sostenible, que son precisamente el escenario propicio para los negocios y para la convivencia. Entonces, en ese marco, creo que aquí la empresa sabe bien que ya no es posible sostener que la protección ambiental o que la participación ciudadana o la información amplia en materia ambiental sean barreras o amenazas para la inversión ni para el desarrollo, sino que más bien son condiciones del desarrollo sostenible. Y existe mucha experiencia y buenas prácticas que demuestran que proyectos robustos, con un amplio relacionamiento comunitario, transparente, con buenos procesos, por supuesto, de participación ciudadana, asegurados por los Estados, se fortalecen finalmente. Así que mi invitación es
a no tenerle miedo a la participación ciudadana. Yo sé que hay muchos sectores, hay muchas empresas que tienen muy buenas experiencias que compartir y que se han visto beneficiados de buenos procesos de participación ciudadana. Eso, Iván, por ahora. Muchísimas gracias, directora. Con la misma pregunta quisiéramos que fuera abordada por Rodrigo Benítez. Rodrigo, ¿necesitamos ratificar el acuerdo de Escazú? ¿Por qué y cuáles son? Lo mismo, nos interesaría que te pudiese referir también a lo beneficioso en el ámbito de la implementación de los derechos de acceso y también a un eventual impacto económico en las inversiones, un escenario de incertidumbre, y pudieras ahí sopesar ahí ambos factores. Muchas gracias, Iván, y muchas gracias, Sofofa, también por la invitación. Mira, yo la verdad es que quiero hacer un disclaimer. Yo vengo de modo personal, no represento a nadie, me represento con suerte a mí mismo. Y tal como decía Valentina, este es un proceso que partió el 2012. Yo en ese momento estaba en el ministerio, me tocó empezar con los albores del acuerdo de Escazú, y en principio y en términos generales, la verdad es que no tengo un problema específico respecto de los lineamientos y las disposiciones del acuerdo. Cuando uno ve, por ejemplo, en temas de acceso a la información ambiental, la verdad es que el acuerdo va muy en la línea de lo que dice hoy día la ley de transparencia y que se aplica principalmente en materia ambiental en Chile. No conozco 3 instituciones con mayor transparencia que el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente y desde hace mucho tiempo ya también el Ministerio del Medio Ambiente. Información que no tiene el Ministerio de Salud, que no tiene el Consejo de Monumentos en Línea, que no tiene la CONAF, y que uno puede acceder al expediente de evaluación, a cada documento en tiempo real, para qué decir, bueno, los tribunales ambientales también. Entonces, la verdad es que en términos de acceso a la información no veo una gran diferencia. De hecho, me podrá corregir Valentina después, pero yo creo que el acuerdo de Escazú lo que hace es estandarizar hacia arriba al resto de los países de Latinoamérica más que a Chile. Nosotros estamos en un muy buen estándar. Por lo tanto, creo que en términos de implicancias para el desarrollo de proyectos por el tema de la transparencia o el acceso a la información, no me parece que vaya a ser un problema. Tampoco el acceso a la justicia. En Chile tenemos una superintendencia del medio ambiente bien potente, con un sistema de multas y de sanciones bastante disuasivo. Uno lo podrá ver generalmente los viernes, en la segunda, cuando publican las formulaciones de cargo, pero podrá darse cuenta que no hay miedo a entrarle a nada, digamos. O sea, cuando hay un problema, una contingencia, una infracción ambiental, la superintendencia actúa, y existe también la posibilidad de recurrir a tribunales ambientales para todos los actores del sistema, titulares y ciudadanía, ONGs ambientales. De hecho, no les va mal a las ONG ambientales en temas de litigación ambiental. Tienen resultados y eso permite a veces que las legítimas preocupaciones, bueno, sean dispuestas o resueltas por un tribunal de justicia. Por lo tanto, creo que en las materias principales que tiene el convenio, acceso a la información, acceso a la justicia y acceso a la participación, también es un tema que está bastante abordado. Obviamente, en el ámbito del sistema de evaluación de impacto ambiental, y es parte de la gestión de la directora, como lo he dicho, la implementación, sobre todo en términos de participación, para las declaraciones de impacto ambiental. En los estudios ya lo tenemos, funciona y se hace. En las declaraciones, en muchas también. Hay obviamente un mundo donde avanzar, pero yo diría que el problema tiene que ver con la expectativa de qué implica la participación, o cuál es el resultado de la participación, en el sentido de que Escazú tampoco establece un veto, y yo entiendo que la legislación interna y la forma de entenderlo, tanto por la legislación como por los tribunales, no debiera haberse entendida como un veto, sino como un proceso de mejoramiento continuo durante la evaluación. El problema surge obviamente y los miedos cuando a veces un proyecto ha tenido participación, una participación relevante, importante, y se termina a veces cayendo por una cuestión que no se entiende. Eso es lo que yo creo que sí tenemos que dar las confianzas, tenemos que establecer qué es lo que implica, en qué incide la participación ciudadana. Pero me parece que esos 3 temas fundamentales, la verdad que están bastante acogidos. Hay algunos puntos que tienen que ver con los defensores ambientales, me va a tocar referirme a eso más adelante, con algunos conceptos que son siempre medioambiente indeterminados y que está el miedo de que lo pueda interpretar de una manera distinta a un tribunal de la República. Y en ese sentido, a mí me parece que es importante también esperar lo que está pasando con la Convención. La Convención Constitucional, el 29 de abril se terminan las comisiones, el 6 de mayo cierra el debate, el 17 de mayo comienza la armonización, la comisión de armonización, el 13 de junio finaliza con su informe la comisión,
y el 29 de junio se termina la discusión constitucional. Y en ese aspecto hay cuestiones en que la convención avanza mucho más allá que Escazú. Por lo tanto, frente a la urgencia de la ratificación, me parece que tanto, así como en el TPP-11, me parece que es importante esperar un poquito, ya que estamos encima, a ver qué pasa con la convención. Porque creo que ahí hay una cuestión que analizar y poder ponderar con un poquito más de tranquilidad. Eso es, Iván. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, a continuación le hacemos la misma pregunta a Sebastián. Sebastián, ¿necesitamos ratificar el acuerdo de Escazú? ¿Por qué? Y lo mismo, si te puedes referir también a los beneficios desde el punto de vista de los derechos de acceso, como le hemos suscitado a la directoria y a Rodrigo, y también al impacto económico que pudiese implicar esta ratificación. Bueno, mucho gusto, muchas gracias. Muy que nada, obviamente, de agradecer la invitación a participar en este webinar y un saludo a todas las personas que están participando y que están escuchando en esta mañana. Sí, a ver, es difícil referirse a este tema último porque, porque tanto Valentina como Rodrigo han cubierto bastante ampliamente lo que significa el acuerdo y la importancia que tiene. Yo simplemente quería decir que, un poco ratificando lo que acaba de mencionar Rodrigo, es cierto que nuestro sistema legislativo respecto al tema ambiental contempla y aborda la mayoría de los temas que están incluidos en el acuerdo, tanto la Constitución como la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, los instrumentos de gestión ambiental promueven el desarrollo sustentable, la participación ciudadana, generan asimismo sistemas de información ambiental, promueven la educación ambiental y la conservación del medio ambiente para beneficio de todas las personas y sin discriminación, y persiguen básicamente los mismos objetivos que el Acuerdo de Escazú. De hecho, como bien decía Rodrigo, ¿no es cierto?, el estándar que tiene nuestro sistema es bastante alto. El Contralor Jorge Bermúdez, reconocido profesor de Derecho Ambiental, ha destacado que los sistemas de información ambiental que introdujo la ley 20.417, que modificó la ley 19.300, son un aporte real para alcanzar una distribución de servicios y cargas ambientales equitativos. Y eso parece, ¿no es cierto?, ratificar, ¿no es cierto?, lo que hemos dicho respecto a nuestro sistema. De hecho, Chile tiene un estándar alto en ese sentido y adicionalmente porque posee, ¿no es cierto?, una serie de herramientas que buscan precisamente asegurar el derecho de acceso a la información ambiental, a la participación ciudadana y el acceso a la justicia ambiental. Tenemos, como decía Rodrigo, el Sistema Nacional de Información Ambiental, SINIA, que presenta una enorme cantidad de información accesible a todo el mundo a través de Internet. Tenemos Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental, donde se puede ver el accionar de la Superintendencia de Medio Ambiente y el accionar de los mismos fiscalizados, ¿no es cierto?, entes fiscalizados con su información. Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire. Tenemos Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, donde se pueden verificar, ¿no es cierto?, estudiar y evaluar todos los expedientes de los proyectos que se someten al sistema para su aprobación ambiental. La Ley de Acceso a la Información Pública y una serie de otros medios de información oficial muy importantes, muy útiles en este sentido. La participación ciudadana está garantizada en casi todos los instrumentos de gestión ambiental, normas de calidad, normas de emisión, planes de descontaminación, sistema de evaluación de impacto ambiental, la evaluación ambiental estratégica de políticas, planes y programas, la consulta indígena, según el convenio 169 de la OIT, en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y además tenemos una jurisdicción especializada como los tribunales ambientales y un recurso de protección de garantía del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que garantizan el acceso a la justicia ambiental, y una superintendencia, como decía Rodrigo, súper activa, con grandes poderes, muy bien con gente muy calificada, con gran experiencia, que puede actuar, ¿no es cierto?, en nombre de la ciudadanía en ese sentido. Por otro lado, la Judicatura Ambiental además le ha reconocido legitimación a los defensores del medio ambiente específicamente para reclamar ante el tribunal, ¿no es cierto?,
por el solo hecho de expresar en sus estatutos que los crean, ¿no es cierto?, de estar inspirados por la protección ambiental. Entonces, pareciera que se cubre la mayoría, o casi todo, digamos, los objetivos del Acuerdo de Escazú. Como bien decíamos, claro, todo es perfectible, todo se puede mejorar. De hecho, hay varias propuestas esperando que esto se haga así, que se mejoren elementos del sistema, y yo creo que es posible hacerlo. Pero creo también que no es necesaria la tutela internacional para guiarnos en cómo nosotros abordamos este sistema, porque, como decía Rodrigo también, tenemos un alto estándar a nivel latinoamericano, probablemente el más alto estándar en esta materia, y creo que incorporar muchos de los temas, muchos de los artículos, muchos de los principios que vienen en el tratado, simplemente pueden agregar más confusión, más oportunidades de judicialización a nuestro sistema, porque las interpretaciones, cuando los principios están tan vagamente delineados y los artículos tan profusamente detallados, pueden dar para mucha oposición a la manera en que tanto administrativa como judicialmente se resuelven las cosas en el país. Por lo tanto, a mí me parece que es un poco redundante, que nos expone a una tutela internacional que podría no ser muy beneficiosa para nuestro país. Y por eso que me parece que no se dan las condiciones, aunque aunque llevemos como política de Estado tanto tiempo propugnando la cooperación internacional en esta materia, creo que sería redundante y perjudicial para efectos de evitar, ¿no es cierto?, la incertidumbre que hoy nos aqueja y que creo que sería mayor en el futuro. Eso sería, Iván. Muchas gracias, Sebastián. Muy interesantes las reflexiones, hemos estado ahí tomando nota respecto de las distintas perspectivas, las distintas miradas que se tienen respecto de este tratado internacional en general, ¿ya? Y ahora quisiéramos pasar a las preguntas individuales para cada uno de los panelistas, y quisiera partir con la directora ejecutiva. Y la primera pregunta que queríamos hacerle, directora, es acerca de si los tratados suelen tener normas autoejecutables y normas no autoejecutables. Y respecto de aquellas que entran en vigor inmediatamente, es decir, aquellas que son autoejecutables, la pregunta es, ¿existe la posibilidad de que se configure un escenario parecido a lo que ocurrió con la consulta a pueblos indígenas estableciendo el convenio 169 de la OIT? ¿Usted ve un riesgo similar en materia, particularmente en lo que le toca al sistema de evaluación de impacto ambiental, en la implementación de mecanismos de participación en las declaraciones de impacto ambiental? Porque tal como lo señalaba Rodrigo, existe la participación ciudadana obligatoria en los estudios de impacto ambiental, pero en las declaraciones de impacto ambiental solamente se contempla respecto a aquellas que tienen cargas ambientales, es decir, no en todas las declaraciones de impacto ambiental, y ha sido motivo de judicialización en los últimos años, justamente este tema. Entonces, quisiera preguntarle acerca de ese aspecto de la implementación del impacto ambiental, cómo le impacta al servicio al eventualmente tener que abrir procesos de participación en todas las declaraciones de impacto ambiental. Iván, muchas gracias por la pregunta. Creo que es muy importante realmente conocer y entender el Acuerdo de Escazú, leerlo, por cierto, como todos aquí, por supuesto, lo han leído, y entenderlo en su contexto. Quisiera señalar que aquí hay una dimensión internacional, y esa es una de las razones por las cuales discrepo de Sebastián, en el sentido de que tampoco es gratis salirse de un proceso en el que hemos participado, porque participar, digamos, ser parte del Acuerdo de Escazú, ¿a qué nos compromete? Nos compromete a cooperar con los países de la región, América Latina y el Caribe, que son parte y que van a ser parte del Acuerdo de Escazú, y compartir buenas prácticas. Nadie puede ser tan autosuficiente de decir yo no necesito compartir buenas prácticas con otros estados, yo soy el mejor del mundo y no tengo nada que aprender de los demás, o no tengo experiencias que compartir con otros países. Creo que eso es un plano del cual no se habla mucho y creo que me parece que es interesante tener en cuenta. Ahora, específicamente a tu pregunta sobre el problema de la autoejecutabilidad,
a mí me parece que es una pensión un poco sobredimensionada en el contexto de algunos riesgos que yo he dicho son como riesgos imaginarios, es que uno realmente objetiviza y lee bien el acuerdo. Y también, si leemos cómo este es un tratado internacional que es muy diferente de las legislaciones y de las normativas nacionales. Hay muchos artículos en que se plantean ciertos estándares diciendo, poniendo siempre algún tipo de frase que dice en el marco de las normativas nacionales. Es muy diferente de la normativa nacional. Lo que plantea este acuerdo es el compromiso de avanzar donde se encuentre cada Estado en un momento específico, de avanzar progresivamente y sin retroceso hacia lograr mejores estándares de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales. Creo que eso es bien importante. Es decir, este acuerdo, por ejemplo, no dice deberá haber participación ciudadana en las vías, porque no podría decirlo, no se mete a ese nivel de detalle de lo que contiene cada país. Tampoco dice la participación ciudadana es vinculante y establece un veto, como bien señalaban anteriormente. Eso es importante tener en cuenta. ¿Cuál es el estándar que plantea el Acuerdo Escazú? Asegurar una participación abierta e inclusiva. Entonces, ¿de qué se trata implementar el Acuerdo Escazú? En lo que a mí me va a corresponder como directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental. Se trata de ver, y coincido también con Rodrigo y con Sebastián, en que partimos de un muy buen pie, porque hay cuestiones que están hechas, incluso uno podría decir a imagen y semejanza de lo que es el marco jurídico nacional. Pero, claro, si pensamos que no tenemos nada que mejorar, mejor no seamos parte del Acuerdo Escazú. Pero si pensamos que sí podemos mejorar y avanzar progresivamente mejores estándares, podemos hacer muchas cosas. Y entonces, en ese sentido, implementar el Acuerdo Escazú en el sistema de evaluación de impacto ambiental va a significar identificar cuáles son las principales barreras que hoy existen para tener estos estándares de acceso a la información y a la participación abierta e inclusiva, e ir trabajando en planes para poder ir mejorando y levantando estas barreras. Entonces, por ejemplo, en materia de información, yo creo que todos quienes han estado en la gestión ambiental saben que nunca es suficiente, nunca son suficientes los esfuerzos para explicarle a la ciudadanía en un lenguaje claro, inclusivo, no técnico y comprensible, en qué consiste una decisión. Y no me refiero en este caso, esto vale para todo tipo de decisiones, no solamente para las resoluciones de calificación ambiental, sino que también para las medidas de política pública, las decisiones en materia urbanística, etc. Entonces, identificar cómo podemos hacer mejores esfuerzos, por ejemplo, cuando se da a conocer que existe un proyecto, cuando se habla de la participación ciudadana, cómo podemos hacer para que el contenido de ese proyecto se entienda de mejor manera. Nosotros, entre colegas, ¿cuántas veces no me ha pasado que un colega abogado me dice, oye, esto es como una ciencia oculta, está lleno de siglas el sistema de evaluación ambiental? Y más encima, cuando entramos a las partes técnicas, son cuestiones muy difíciles de entender que requieren de un trabajo interdisciplinario. Podemos hacer muchos esfuerzos, por ejemplo, en mejorar el lenguaje. Ahora, en relación con la participación ciudadana, evidentemente que este acuerdo implica de buena fe buscar facilitar la participación ciudadana, como de hecho ya lo establece nuestra ley de base del medio ambiente, que dice que el servicio tiene que promover y facilitar la participación ciudadana. Bueno, aquí nos está diciendo promuévala, facilítela. Entonces, en ese sentido, si me preguntan, evidentemente vamos a comenzar a tener un criterio más abierto para poder aceptar las solicitudes de participación ciudadana en la declaración de impacto ambiental. Ahora bien, no corresponde a este servicio realizar una modificación legislativa. Por supuesto que vamos a colaborar con el Ministerio de Medio Ambiente y con el legislador en todo lo que nos sea requerido. Pero en ese marco, implementar Escazú entonces implica mirar nuestra legislación, mirar nuestra regulación, nuestros reglamentos, nuestros instructivos, nuestras guías y nuestras prácticas e identificar dónde podemos ir mejorando progresivamente. Esto no es de un día para otro, es un esfuerzo progresivo y permanente que no termina nunca, porque de eso se trata. Siempre vamos a poder hacerlo mejor
en el sentido de comunicar mejor, de ir identificando las barreras a la participación y trabajando en ellas de manera conjunta con el sector privado, con las comunidades, con el gobierno. No sé si me alargué mucho, Iván. Parece que me estoy tomando más de 3 minutos. Me cortan nomás si es necesario. Muchísimas gracias, directora. Sí, efectivamente se logró un poco, pero estaba muy entretenido. Yo creo que todos estamos tomando nota respecto de todo lo que usted estaba comentando, así que no hay ningún problema. Bueno, vamos a continuar con la primera pregunta individual para Rodrigo Benítez. Rodrigo, el acuerdo contiene o establece el derecho a vivir en un medio ambiente sano, ¿ya? Ese es como el derecho que establece el tratado. Mientras que en nuestra Constitución se establece el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ya que son dos cosas, entiendo, distintas. ¿Qué implicancias tendría esta diferencia? ¿Se requeriría una modificación de la Constitución para poder ratificar el tratado? Entendiendo que actualmente se está discutiendo también una nueva Constitución y eventualmente esto ya se está abordando en las normas constitucionales correspondientes. ¿Cómo se aborda esta materia en la Convención Constitucional? ¿Hay alguna definición que genere un consenso respecto de la expresión medio ambiente sano a nivel internacional? Mira, son varias preguntas en una, pero están todas relacionadas con este nuevo concepto que establece este tratado. Rodrigo. Perfecto, vamos a tratar de ordenarnos. Solo un punto respecto a lo que hablaba Valentina recién. Yo creo que efectivamente hay que ampliar un poquito el tema de la participación. Ahora el problema, como siempre en el Estado, van a ser los recursos y las horas hombres. No es tan fácil de un día para otro decir hagámosle paga los días, porque habría que hacer otro servicio de participación prácticamente. Pero le deseamos todo el éxito. Respecto al tema del medio ambiente sano o del derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, históricamente nuestros tribunales lo habían interpretado como cumplimiento normativo, por lo tanto una cuestión de parámetros, y si es que no había norma en la práctica no había incumplimiento. Eso desde hace algún tiempo esta parte ha empezado a cambiar un poco, y las cortes, los tribunales, nuestra Corte Suprema ya ha ido en varias sentencias avanzando hacia el concepto de un medio ambiente sano, que se toma también de constituciones europeas. Mi problema va porque yo creo que la Constitución o la Convención lo que está escribiendo es una Constitución más andina que europea, pero bueno, eso es otra discusión. Yo creo que aquí hay que mirarlo, como decía antes, de cara en todo caso al proceso constituyente, porque queda poco y en la práctica, si es que uno ve, el proceso constituyente avanza un poquito más allá incluso que el medio ambiente sano. Cuando uno habla de medio ambiente sano se refiere más a un tema, entiendo yo, más sanitario. No tiene que ver con los derechos de la naturaleza, por ejemplo, que se están proponiendo en la Convención Constituyente. Entonces, hay que verlo de una doble faz. Primero, qué pasa con la Constitución vigente y segundo, qué pasa con la Constitución que viene. En relación a la primera, obviamente no es sano, valga la redundancia, creo yo, tener a la Corte Suprema en el marco del recurso de protección con dos conceptos distintos. ¿Con qué se va a quedar? ¿Con Escazú o con la Constitución? En eso yo creo que es importante dar ciertas certezas a la conceptualización del derecho que se protege como garantía constitucional. Me parece que eso es muy relevante. Ahora, respecto a la Constitución que viene, como ya señalaba recientemente, tenemos que ver un poquito hacia dónde va. Creo que Escazú, o la forma de entender el medio ambiente sano, como lo entiende la Corte Suprema, se quedan bastante cortos. La convención es bien ambiciosa. El informe de la convención, como ustedes sabrán, ya van 2 veces que se manda de vuelta a la comisión por parte del Pleno. Hay bastante trabajo ahí que hacer, creo yo, si es que se quiere avanzar. Pero la ambición es mucho mayor que la que establece Escazú incluso y la que establece la Constitución vigente. Por lo tanto, entre ambas me quedo con Escazú, para ser bien honesto, en mi caso. Si tuviera que elegir entre cómo lo está regulando la Comisión de la Convención Constituyente de Medio Ambiente o Escazú, creo que es más razonable el acuerdo Escazú, sin duda. Y en esa línea, como lo decía al principio, tal como el gobierno del TPP puso pausa de espera hasta la convención, yo creo que hay que poner pausa de espera hasta ver qué sale de la convención, que no queda tanto, es poco, y además los procesos en el Congreso tampoco son tan rápidos, no es que Escazú se vaya a poder zanjar en un par de semanas. Yo creo que hoy día estamos todos un poco con la visión puesta en lo que está haciendo la convención, y creo que ese tiene que ser como el hilo conductor de la discusión. Yo, como decía, no tengo un problema de fondo con Escazú, pero creo que, dados los cambios que vienen,
hay que ponerle una ligera pausa para efectos de poder ponderar correctamente todas las implicancias que esto tiene en relación a lo que resuelve la Convención. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesantes las reflexiones, Rodrigo, sobre todo en relación con esta eventual colisión que pudiese darse entre una nueva constitución y un derecho establecido en un tratado internacional. Es una larga discusión que se tiene desde hace mucho tiempo de cómo incorporamos los tratados internacionales en Chile. Quizás sería bueno, en este caso, que ya que estamos poniéndonos de acuerdo en una nueva constitución y queremos a la vez aprobar un tratado internacional, tratar de hacer ese esfuerzo de conciliar conceptualmente también los distintos derechos que se establecen. Sebastián, también la primera pregunta individual. Respecto al principio precautorio, ha surgido la preocupación de que es un principio que admite diversas interpretaciones, y una de ellas es entenderlo en un sentido estricto, es decir, entendiéndolo como riesgo cero. Según su opinión, ¿existe la posibilidad de que los tribunales de justicia lo interpreten de esta manera, de una manera estricta, y que eso termine afectando la evaluación ambiental de proyectos y la dictación de normativa de calidad ambiental? Gracias, Iván. A ver, el principio precautorio en el Acuerdo de Escazú no tiene una definición específica, simplemente se dice que el país deberá adherir, incorporar el principio precautorio a su sistema. Y en ese sentido creo que es importante que reconocer, digamos, de que efectivamente al día de hoy el principio precautorio no goza de consagración legal en nuestro ordenamiento. Y los tribunales ambientales han reiteradamente dicho que la idea no es que se aplique directamente, ¿no es cierto?, y que no se tolere, ¿no es cierto?, ningún tipo de riesgo. La importancia de que el principio precautorio no tenga una definición explícita en cómo se aplicaría a partir de Escazú, creo que nos expone a varios riesgos en términos de política ambiental y en términos de instrumentos, ¿no es cierto?, de gestión ambiental. En principio, ¿no es cierto?, el acuerdo propone adherir a este principio sin, como decía, sin ninguna definición en particular, lo que daría, ¿no es cierto?, para cualquier interpretación. Y una de las interpretaciones más extremas reconocen que el principio precautorio se ubica entre filosofías de vida que están en competencia. Una centrada en la visión ecológica y opuesta al riesgo, y la otra más utilitaria y propensa al riesgo. Desde el punto de vista ecológico duro, ha visto el principio como una herramienta para eliminar, sin tener en cuenta el costo, todo lo que puede tener efectos ambientales. La eliminación puede lograrse revirtiendo la carga de la prueba hacia los contaminadores o usuarios y exigiéndole demostrar que no habrá daño ambiental antes de que procedan con su acción. Y esto se contrapone al desarrollo sustentable, que propone un equilibrio. Por lo tanto, una pugna entre el desarrollo entre la ecología y el desarrollo, ¿no es cierto?, es algo que se opone a lo que propugna precisamente el desarrollo sustentable, por un lado. Pero por otro lado, se ha reconocido que una visión estricta del principio precautorio propone la tolerancia cero respecto del riesgo y la inversión total de la carga de la prueba. Por un lado, ¿no es cierto?, esto va más allá de la legislación chilena, porque en nuestra legislación ambiental la carga de la prueba solo se puede invertir, ¿no es cierto?, cuando existe la presunción legal de responsabilidad por daño ambiental del artículo 52 de la Ley de Medio Ambiente, no en cualquier situación. Entonces, cualquiera que desee realizar una actividad deberá probar que posee riesgo cero su actividad. Eso es una materia que pone en riesgo nuestras políticas y nuestros instrumentos, porque cuando uno fija una normativa ambiental, ya sea una norma de calidad o una norma de emisión, se basa en umbrales para definir, ¿no es cierto?, la tolerancia que se tiene al riesgo que significa la exposición a un cierto elemento contaminante o un cierto elemento de riesgo, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos estableciendo niveles de riesgo cero, bajo una visión extrema, repito, del principio precautorio, estaríamos diciendo que no podemos establecer
ningún tipo de tolerancia a la permanencia, ¿no es cierto?, a la persistencia de algún contaminante en el ambiente. Y en ese sentido tendríamos problemas, ¿no es cierto?, con la definición de normativas a nivel nacional en materias ambientales. Eso ya significa una problemática importante, puesto que efectivamente nosotros nos movemos y definimos hoy día contaminación, ¿no es cierto?, a partir del establecimiento de parámetros que se superan o no se superan en ese sentido. Por otro lado, también en el sistema de evaluación de impacto ambiental, los proyectos establecen medidas de mitigación, medidas de seguimiento, que dependen, porque son variables naturales, ¿no es cierto?, dependen de la variabilidad propia de estas variables, y por lo tanto, siempre hay un grado de riesgo o incertidumbre de que lo que se está proponiendo no necesariamente se dé en un 100%. Y por lo tanto, para eso existen las medidas de seguimiento, ¿no es cierto?, y las medidas de corrección posteriores para ir reconociendo la evolución que tienen las variables de acuerdo a lo que los proyectos proponen. Si no hay tolerancia no hay tolerancia al riesgo o a esta incertidumbre, entonces las medidas de mitigación debieran ser exactas. Y eso es, por la naturaleza propia de las cosas, es imposible y nos pondría en un atolladero importante en la propuesta que hacen los proyectos en evaluación. En ese sentido, ¿no es cierto?, las visiones extremas del principio precautorio, que no son pocas, naturalmente, en general no existe la visión extrema, pero al establecer el principio precautorio sin un tipo de definición, ¿no es cierto?, nos arriesgamos a que haya personajes o personas, ¿no es cierto?, que pretendan que se aplique la visión extrema del principio precautorio, y en ese sentido pone en riesgo, como decía, el establecimiento de umbrales para las normativas, el establecimiento de ciertos grados de incertidumbre en las medidas de mitigación y compensación que se establecen en el sistema de evaluación de impacto ambiental, y por otro lado, ¿no es cierto?, el análisis, el acceso, ¿no es cierto?, a la herramienta de costo-beneficio para definir ciertas políticas ambientales, puesto que precisamente lo que define, lo que utiliza, ¿no es cierto?, el análisis costo-beneficio, de alguna manera tiene que ver con los grados de incertidumbre que hay, que se generan, ¿no es cierto?, en esta materia. No quisiera extenderme más. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, interesante el punto, Sebastián. Sabemos que es un tema sumamente discutible. No ayuda mucho el hecho de que el tratado no defina claramente el principio precautorio. Quizás ahí hay una brecha que quizás, o algo que se debiera discutir también en el Congreso Nacional para ver cómo complementar esa conceptualización para favorecer una buena implementación también del tratado en nuestro país. Debido al tiempo, yo creo que teníamos presupuestado solamente 1 hora de webinar. Yo creo que vamos a alcanzar a hacer una pregunta más por cada uno de los panelistas. Así que va la segunda pregunta. Ahí, ahora sí, les ruego que nos podamos sujetar a los 3 minutos para poder alcanzar a hacer la ronda completa. La segunda pregunta para la directora ejecutiva del CEA es la siguiente. Directora, el acuerdo de Escazú establece derechos de acceso a la información, derecho a la participación ciudadana y acceso a la justicia en materia ambiental, los famosos derechos de acceso ambientales. Chile tiene grandes avances en estos 3 ámbitos en el sistema de evaluación de impacto ambiental. A su juicio, ¿cuál es la brecha existente entre el estándar del acuerdo de Escazú y la normativa nacional? Por ejemplo, en la participación ciudadana en las vías, eso ya lo abordamos en la primera pregunta. ¿Y cuáles son los principales ámbitos de perfeccionamiento normativo? Quizás esa segunda parte de la pregunta sería bueno que usted nos pudiese identificar. Habló también en la primera pregunta acerca de la identificación de brechas, y aquí es lo que necesitábamos mejorar en nuestra legislación nacional para estar en el estándar del Acuerdo de Escazú. ¿Cuáles serían, a su juicio, esas mejoras normativas que deberíamos implementar, no sé si antes de la implementación o ratificación del tratado o de manera simultánea? Bien, gracias, Iván. Voy a contestar tu pregunta, pero quisiera, a lo mejor lo podemos hablar con mayor detalle después, pero no quiero dejar pasar una afirmación
de que el principio precautorio no tiene consagración legal en Chile. La verdad es que hoy día sí la tiene. La tiene en la ley de pesca, la tiene en la ley 20.920, la ley RED, la ley marco de residuos, y también está consagrado en la ley marco de cambio climático, que está pronto a ser promulgada y publicada. Y en esos tres casos el principio precautorio está definido, además de estar definido en algunos tratados internacionales y distintos tipos de declaraciones. En relación con la pregunta, bueno, a mí lo que me va a corresponder es ver cómo podemos trabajar en el reglamento y en las prácticas del servicio para ir mejorando los estándares de acceso a la información y de acceso a la participación. Entonces no quiero como adelantarme a decisiones que quizás no me corresponden, pero si es que miramos, yo no identifico grandes brechas en nuestro marco normativo para cumplir Escazú, pero sí, si es que lo miramos desde una perspectiva de buena fe y con un afán realmente de progresar, hay aspectos en los que sí podríamos mejorar. Por ejemplo, para nadie es desconocida la gran asimetría que existe entre el Estado, por una parte, con todos sus servicios, organismos con competencias ambientales, un ministerio, etcétera, los gobiernos locales, por una parte las empresas que tienen grandes asesorías técnicas, ¿no es cierto?, y jurídicas, y las comunidades que no la tienen. Entonces, en un futuro, ¿no es cierto?, y es algo que vuelvo a decir, no está totalmente en mis manos, ¿no es cierto?, no está en mis manos, de hecho, pero en un futuro sí sería deseable para cumplir con estándares Escazú poder dar apoyo técnico y jurídico a las comunidades, para que puedan tener una buena asesoría, y eso yo creo que facilita todos los escenarios y es deseable también para la empresa, ¿no es cierto? Yo creo que eso es algo, por ejemplo, eso por dar un ejemplo en algo en lo que nosotros podemos mejorar. En relación con la evaluación de impacto ambiental, lo que vamos a hacer aquí, quiero decir que ya existía un trabajo al interior del servicio, un trabajo de identificar las brechas y cómo este servicio en sus prácticas puede ir mejorando. Así que lo que viene ahora, yo me estoy recién instalando, es poder hacer un trabajo participativo con el apoyo, por supuesto, de los funcionarios y funcionarias del servicio, de quienes tengo, quiero decir, la mejor impresión de su calidad técnica, de su calidad profesional y de su compromiso. Entonces la idea ahora es iniciar ese trabajo de identificar qué medidas de gestión podemos adoptar nosotros como servicio a nivel nacional para poder facilitar la participación ciudadana y el acceso a la información. Muchísimas gracias, directora. Muy clara la respuesta. Efectivamente, hay algunos avances que se pueden hacer de manera simultánea desde el día 1, que son las medidas de gestión. Claro. Así que muy interesante la respuesta. Ya nos estamos acercando a la hora de término del webinar, así que vamos a ir avanzando lo más rápido posible en honor al tiempo y los compromisos de nuestros panelistas. Rodrigo, el acuerdo de Escazú, en su artículo 7, número 2, establece la obligación de garantizar mecanismos de participación ciudadana, entre comillas, relativos a proyectos y actividades, así como en otros procesos de autorizaciones ambientales, que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo cuando puedan afectar la salud. Cierre comillas. En el caso de los permisos sectoriales, es decir, aquellos que se otorgan fuera del sistema de evaluación de impacto ambiental, que tengan implicancias ambientales, ¿cómo se puede compatibilizar el cumplimiento de esta obligación con la necesidad de agilizar el crecimiento económico para poder cumplir con la satisfacción de los derechos sociales que actualmente se discuten en la Convención Constitucional? Porque estamos con esa premura, es decir, queremos más derechos sociales, necesitamos más crecimiento económico, y por eso también nos interesa mucho desde SOFOFA, desde el mundo gremial, abordar esta discusión. Pero por otro lado, estamos incorporando quizás grados de incertidumbre, incerteza en otros procedimientos, en otros procedimientos administrativos que no contemplan actualmente participación ciudadana y que podrían estar obligados a incorporar participación ciudadana y eventualmente modificaciones legales o medidas de gestión o modificaciones normativas, reglamentarias. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Rodrigo, parece que Rodrigo tiene problemas con su señal de internet.
Sí, parece que está congelada su imagen, así que vamos a pasar a la pregunta de Sebastián, ya a la segunda pregunta, Sebastián. Los principios establecidos en el tratado internacional, en este tratado internacional no se encuentran definidos expresamente. ¿Piensa que lo anterior pueda tener implicancias en relación con la certidumbre jurídica para interpretar las normas contenidas en el tratado? Según su experiencia como ministro de un tribunal ambiental, ¿qué implicancias podría tener esto en la resolución de controversias? Sí, bueno, yo pienso que cuando se deben incorporar principios a nuestra legislación, como los mencionados en Escazú, ¿no es cierto? Y que van a ser, se van a poder invocar, ¿no es cierto?, como fundamentos de las resoluciones o de las sentencias de los tribunales. Y que si estos no tienen la definición suficiente, nos exponemos a que las interpretaciones, que pueden ser muchas, ¿no es cierto?, nos lleven a un proceso de impugnación permanente de las resoluciones de las sentencias, debido a que no existe una claridad sobre cómo se debieran aplicar y qué significan esos principios. Existe un principio de soberanía permanente de los estados sobre sus recursos naturales. ¿Qué significa eso? ¿Significa que no va a haber propiedad privada sobre los recursos naturales? Ese es un tema que puede ser controvertido. El principio de equidad intergeneracional, ¿cómo se define? Estamos hablando de equidad intergeneracional a partir de cantidades, de disponibilidad para las distintas generaciones del acceso a los distintos recursos naturales en cantidad o en el aporte al bienestar que estos producen. Tenemos el caso de los recursos minerales, por ejemplo, que son esencialmente agotables. Si se extraen hoy, no se pueden consumir en el futuro. ¿Qué significa la equidad intergeneracional en esos términos? Estamos, como decía, lo que debiera importarnos es el bienestar que las distintas generaciones obtienen a partir de los recursos, y no necesariamente la cantidad, pero no existe una definición específica en este acuerdo, por lo tanto nos exponemos a las interpretaciones y a que se impugnen las decisiones a ese respecto. El principio de igualdad y el principio de no discriminación. En Chile tenemos hasta leyes que nos protegen de la discriminación. Aquí se establece una discriminación positiva a favor de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. No hay una discriminación positiva a aquellos que defienden los derechos humanos, per se, o a aquellos que defienden los asuntos ambientales, per se. ¿Por qué defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales tienen un tratamiento distinto cuando a todos los ciudadanos se les debería garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos y todos los derechos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad? Todos deberían tener este ambiente propicio y no necesariamente solamente aquellos que se les está estableciendo aquí una especie de discriminación positiva. El principio precautorio, como dijimos, claro, bien me corrige Valentina, en el sentido que en algunos casos sí está incorporado, pero en Escazú no viene definido. Por lo tanto, no sabemos si vamos a poder, si nuestra utilización de umbrales de riesgo para definir medidas de política ambiental o el uso de la herramienta de análisis costo-beneficio o la incertidumbre de las medidas de mitigación van a poder seguir siendo utilizadas sin que tengan impugnación. Sino, yo no me refiero a que no puedan usarse, me refiero a que pueden generar impugnación permanente de las resoluciones y esto generar incertidumbre para el desarrollo de no solamente los proyectos, sino que también el establecimiento de las distintas políticas ambientales. Yo no quisiera extenderme más en honor al tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sebastián. Si les parece, entiendo que Rodrigo ya ingresó nuevamente, tuvo problemas con la señal de internet, pero ya está adentro. La pregunta era, en resumen, Rodrigo, ataque y los permisos sectoriales. Exacto. Sí. A ver, yo creo que, perdón por el problema técnico, lo primero, hay harto trabajo con el SEA, o sea, con el CIA. Por lo tanto, yo creo que antes de
de meternos en el submundo de los permisos sectoriales que no se tramitan dentro del sistema. Creo que ahí es donde está la gran tarea, y la directora lo ha dicho, ahí está el foco probablemente del gobierno. Y además el Estado debe poder tomar decisiones también. O sea, el hecho de que exista un acceso a la participación no se trata de que vamos a decidir todo como asambleísmo. Hay ciertos permisos, autorizaciones muy técnicos que eventualmente yo creo que no deberían requerir un proceso de participación. Por lo tanto, primero asegurar la participación en las vías cuando corresponda, mantener la participación en los EIA, eso requiere reforma. Hay un proyecto del gobierno anterior, probablemente ese proyecto va a sufrir algunas modificaciones, pero con eso la discusión sobre los PAS pierde sentido, porque los PAS deberían consultarse dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, Escazú en términos de participación yo entendería que va en la línea con lo que quiere tanto este gobierno como con lo que trató de hacer el anterior en materia de las leyes pro inversión. Por lo tanto, en relación a otros procesos, yo no entiendo que Escazú se refiera a que cada cuestión sectorial, sanitaria, va a haber que consultarla, porque me parece que sería absurdo que un restaurante de comida rápida, una panadería, tuvieran que tener participación ciudadana para poder conseguir una autorización sanitaria que eventualmente tuviera que ver con las emisiones. O sea, yo creo que ahí hay que ponerle razonabilidad. Ciertamente, Iván, Escazú usa una palabra que podría implicar quizás que algunos otros permisos, pero que tengan como efectos ambientales, puedan tener algún sistema de autorización, pero yo creo que eso es complejo. Ahora, bueno, además viene la convención, vienen los bienes comunes que son inapropiables, o sea, hay una serie de cuestiones que por lo mismo, yo insisto, Escazú tiene que mirar, y la adhesión a Escazú tiene que también mirar cómo termina la convención constituyente. Yo creo que la deuda tiene que ver más bien con los tiempos, más allá de que haya o no haya participación. El problema aquí es que los servicios sectoriales se demoran mucho en sus procesos, cosa de pensar en el Consejo de Monumentos Nacionales, en la DGA. O sea, si además a eso le metemos participación, evidentemente es trancar la pelota y es no entender que las demandas sociales que motivaron el proceso constituyente, que tienen que ver con mejor salud, mejor vivienda, mejor educación, requieren la existencia de proyectos que finalmente a través de impuestos o de dar empleo vayan a financiar esas legítimas demandas sociales. Por lo tanto, creo que si es un punto a tener en consideración, yo estimaría en principio que solo debiera aplicar respecto de los procesos ambientales, porque si realmente va a ir a cada proceso sectorial, vamos ahí a trancar la pelota y probablemente no vamos a avanzar. Muchísimas gracias, Rodrigo. Aprovechamos también de darle las gracias nuevamente a nuestros panelistas por haber compartido con nosotros sus interesantes miradas, opiniones respecto de esta temática tan importante, esta discusión que comienza, como mencionábamos al principio, en el Congreso Nacional. Hemos dado un breve resumen, una breve pincelada de aquellas normas que quizás habría que mirar con mayor detención del tratado, justamente no para tener una visión opositora a su adhesión, sino más bien cómo lo incorporamos de buena forma, de manera eficiente en nuestro ordenamiento jurídico, y si es necesario modificar leyes, ver qué leyes hay que empezar a discutir o agilizar también en el Congreso Nacional previo a la adhesión del Tratado Internacional, para no caer en incumplimientos de este Tratado Internacional y eventuales escenarios de judicialización. Quisiera darles un breve espacio a nuestros panelistas, si es que sí lo estiman pertinente, para que se puedan referir o hacer como un cierre, si es que hubo alguna intervención que quisieran reforzar o referirse respecto de los demás panelistas. A modo de cierre, nuevamente le agradecemos muchísimo su participación en el webinar Acuerdo Escazú, implicancias de su ratificación. Sebastián, la directora, por favor. Sí, muchas gracias. Creo que ha sido una conversación muy interesante, con opiniones que son, por supuesto, todas muy, muy válidas. Yo invitaría a mirar también la Convención de Aarhus. La Convención de Aarhus es una convención de nivel europeo que lleva bastante más de 20 años de aplicación, y este acuerdo de Escazú se hizo un poco imagen de la Convención de Aarhus, que se adaptó al marco, a una negociación latinoamericana, e incluyó un tema que no estaba en Aarhus, que es el de los defensores en asuntos de derechos humanos en asuntos ambientales. En todos los años que lleva de implementación el convenio de Aarhus, la verdad es que no ha habido judicialización en tribunales internacionales,
no se han verificado aquellas aprensiones que hoy día se están viendo respecto del acuerdo de Escazú. Así que yo creo que también para poner paños fríos, decir que esto no es nuevo en el mundo, existe un acuerdo similar, comparable a este, que lleva 22, 23 años de aplicación a nivel europeo. Así que en ese sentido, y como también bien señalaba Rodrigo, este es un trabajo que se viene haciendo desde hace tiempo. De hecho, el mismo proyecto de ley relativo a la inversión del gobierno anterior se planteaba en un escenario, después hubo un cambio de idea, pero se planteaba en un escenario que no le resultaba adverso de la ratificación de este acuerdo de Escazú, que ya se había de hecho adoptado su texto. Así que yo creo que esto es una oportunidad, una oportunidad de tener un mejor clima con un estándar que fue discutido, que para algunos es bastante conservador incluso, pero que nos va a permitir, yo creo, mejorar y avanzar. Eso, Iván, por mi parte. Muchísimas gracias, directora. Rodrigo, sabemos que estamos... Sí, no, pero había una tercera pregunta que la quiero tocar así brevemente, que es el tema de los defensores ambientales y de como estatuto diferenciado o de esta protección especial que se les da. Yo tengo alguna diferencia, entiendo el temor en otros países donde que son parte del acuerdo, donde quienes defienden el medio ambiente a través del activismo, del litigio, de otras maneras se pueden ver amenazados en su seguridad o en su integridad, pero se trata de países en que la seguridad individual general, no solo ambiental, es un problema. Pero no veo que eso pase en Chile necesariamente, no veo que exista un riesgo mayor por el hecho de defender el medio ambiente, por lo que la diferenciación aquí al menos no me parece tan razonable. O sea, hemos visto que quienes defienden el medio ambiente han sido escuchados, han podido parar grandes proyectos, Iroizay, Castilla, Barrancones, por nombrar algunos antiguos y no ponerme en algunos más polémicos recientes, y celebran sin temor en redes sociales los triunfos judiciales, tienen relación con la prensa, opinan en distintos foros, ámbitos, no tienen una necesidad de esconderse, como podría ser en otros lugares de Latinoamérica. Por lo tanto, creo que en eso no tenemos nada que tener temor. Yo hoy día no lo veo como una cuestión que sea, en Chile al menos, un problema, y por lo tanto en eso tengo una diferencia respecto del acuerdo, un poco para englobar las tres preguntas que me habías hecho, Iván. Muchísimas gracias, Rodrigo. Sebastián. Sí, bueno, muchas gracias. Yo solo para terminar, yo creo que, claro, efectivamente, todo lo que tiene que ver con participación ciudadana se puede mejorar, sin duda. Yo creo que el concepto de buena fe detrás de toda conversación y de todo diálogo debe primar siempre. Y esto no creo que Escazú venga a poner, a potenciar el concepto de buena fe detrás de la conversación que debe existir en todos los seres humanos. Así que me parece que el perfeccionamiento y la mejora y incluso la ampliación de la participación ciudadana bien hecha no debe ser considerado un inconveniente en absoluto. Sí me preocupa la eventual judicialización que se dé por la falta de definiciones que hay en Escazú y que nos hará incorporar a nuestro sistema. Digamos, no hay duda que siempre hay gente creativa que se le ocurre que la interpretación que le dio tal tribunal o tal servicio a un determinado aspecto no es el que se acomoda a lo que dice Escazú y va a generar estos efectos. Y hemos visto, nosotros ya hemos tenido suficientes problemas, digamos, en este sentido, y creo que no es necesario ponerle más pelo a la sopa, digamos. Esto lo que hace es complicar el desarrollo, ¿no es cierto?, de proyectos y de políticas ambientales, y me parece que hay un riesgo en esto, y yo creo que si se pudiese definir mejor cómo se va a aplicar cada principio, sería óptimo, no habría problema. Pero las indefiniciones son las que abren la puerta para que las interpretaciones sean controvertidas, ¿no es cierto?, e impugnadas. Y eso genera incertidumbre. Muchísimas gracias, Sebastián, y reiteramos los agradecimientos a nuestros panelistas, a los asistentes, especialmente por habernos acompañado el día de hoy. Fue un webinar muy provechoso. Insisto, esto es una discusión de fondo, tenemos bastante tiempo para abordarla en el Congreso Nacional.
como sociedad civil y desde el mundo gremial también hacer nuestros aportes, y en ese contexto, y esa es la idea también de realizar instancias como esta. Así que estamos muy agradecidos nuevamente y que tengan un muy buen día. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Sofofa, y saludos a los panelistas y a todos. Igualmente, que estén muy bien. Adiós. Chao.